la Virgen que camina por la playa. Te saludo desde Ciudad del Carmen, Campeche. La historia que quiero contarte hoy no está plagada de espectros. No hay gritos de terror, al menos no en el sentido tradicional. Sin embargo, lo que aquí sucede cada 16 de julio, provoca asombro y cierto escalofrío en quienes conocemos la tradición desde hace décadas. Hace muchos años, tal vez 70, la gente de este puerto decía que ocurría algo imposible de explicar. Cada 16 de julio, fecha en la que se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen, la imagen sagrada de la patrona de la ciudad abandonaba la iglesia por la noche. Sí, tal y como lo lees, salía sola, sin que nadie la moviera. Según el relato popular, la Virgen caminaba por la arena de la playa cuando todos dormían, dejando huellas como testimonio de su paso. A la mañana siguiente, los habitantes del lugar encontraban esas huellas en la orilla del mar. Eran pisadas, caminando hasta donde rompen las olas. Lo más sorprendente era comprobar que la figura de la Virgen, de regreso en su pedestal dentro de la iglesia, presentaba rastros de arena en los pies y en los pliegues de su manto. Nadie se explicaba cómo podía suceder algo así, pues la imagen permanecía bajo llave en el templo, y cualquier intento de bromear con una estatua sagrada, hubiera sido un delito muy grave a ojos de la comunidad. Mi abuelo, un pescador de la región, contaba que esto no era lo único misterioso relacionado con la Virgen. Él tenía barcos camaroneros y, por lo tanto, vivía en gran medida sujeto a los caprichos del clima y del mar. Aquí, frente al Golfo de México, los nortes son un fenómeno meteorológico común, fuertes vientos y tormentas que pueden poner en peligro a las embarcaciones. Pues bien, mi abuelo relataba que, durante esas fechas de celebraciones marianas, cuando el mar se ponía bravo, algunos hombres aseguraban haber visto una figura luminosa en medio de las olas. No era un faro, pues el brillo de esta silueta se percibía incluso en lugares donde no llegaba la luz. Tampoco se trataba de una lancha o de un barco más grande, dejaba un rastro brillante sobre el agua como si, en lugar de espuma, se abriera un camino reluciente tras ella. Los más creyentes aseguraban que se trataba de la misma Virgen del Carmen, manifestándose para guiar a los pescadores a puerto seguro. Mi abuelo nunca llegó a verla directamente, pero sí afirmaba conocer a varios marineros que juraban haber sido salvados por esa luz misteriosa. Con el paso de los años, los relatos sobre la Virgen que camina por la playa se extendieron por toda la región. Algunos decían que se trataba de un milagro. Otros preferían no hablar del tema, argumentando que era cuestión de fe y que la fe no se discute. Había también quienes se mostraban escépticos y buscaban explicaciones terrenales, que si eran bromas de algún grupo de jóvenes en las fiestas patronales, que si alguien manipulaba la imagen de noche para reforzar la devoción popular, o que si las huellas eran simplemente una ilusión producida por la marea, o la arena húmeda. Sin embargo, en Ciudad del Carmen, donde el mar es parte de la vida cotidiana, muchos preferimos pensar que hay un poder superior que nos cuida. Con los años, uno crece y empieza a cuestionar las leyendas que escuchaba de niño. Pero, al mismo tiempo, los testimonios de gente seria y prudente, como los pescadores que juran haber visto esa luz en alta mar, son difíciles de ignorar. Por eso digo que, si vienes a Ciudad del Carmen para la celebración del 16 de julio, te recomiendo que mantengas los ojos bien abiertos. La fiesta inicia temprano, con procesiones, cánticos y fuegos artificiales. Las calles se llenan de puestos de comida y la música se mezcla con el murmullo de las olas. Sin embargo, cuando todo se apaga, ahí es cuando se afirma que la Virgen comienza su recorrido. Adjunto 2 imágenes que le compartieron a mi papá, saquen sus propias conclusiones. Gracias por leer mi historia, Gato Macabro. Y compártela con tus seguidores. Antes de continuar te invito a conocer mi nuevo canal rojo llamado Gato Criminólogo. Ahí comparto historias reales sobre personas que han perdido la vida, o que han causado mucho daño. El Cristo de carne. Hola Gato Macabro. Esta historia me la contó un compañero de trabajo hace poco. Él es de los que no creen en cosas raras. Pero esa vez, su cara cambió por completo al contarlo. Y mientras más investigué por mi cuenta, peor me sentí. Como si algo se me hubiera pegado. Mi compañero estuvo hace años ayudando en unas reparaciones en una iglesia antigua de nuestra ciudad. Por respeto no diré el nombre. Pero es una de esas iglesias grandes. De cúpula vieja. Y con leyendas entre los pasillos. Él estaba arreglando unos cables, reemplazando luminarias, cuando el padre del lugar le pidió ayuda con unas cosas guardadas en una bodega al fondo.
Una zona que no estaba abierta al público. Una especie de sótano con llave, donde supuestamente guardaban muebles viejos y figuras dañadas. Entraron. Y todo parecía normal. Polvo. Telas. Cosas tapadas con sábanas. Pero en una esquina, muy al fondo, había algo tapado con una lona gruesa, como si quisieran ocultarlo del tiempo, o de los ojos. Mi compañero se acercó para moverla, y el padre lo detuvo. Le dijo que eso no debía verlo, que era mejor que se encargara solo de lo demás. Pero la lona ya estaba medio corrida, y él alcanzó a ver lo que había debajo. Era una imagen de Cristo crucificado, pero no como las que ves en cualquier iglesia. No de yeso, no de madera. Esta tenía un aspecto horriblemente real, y no hablo solo del detalle, sino de su textura, su piel, porque eso parecía tener piel real. Dijo que se sintió mal de inmediato, que su cuerpo reaccionó como cuando hueles algo podrido, algo muerto, pero no había olor, solo una sensación, como si algo lo mirara desde ese cuerpo clavado en la cruz. Me contó que esa figura parecía disecada, como un cuerpo embalsamado. No era una escultura, ni parecía hecho por un artista. Tenía algo diferente, algo que no debería estar ahí. El padre solo le dijo una cosa, y con voz seca: eso es algo que la gente no tiene que ver. No quiso decir más. Lo sacó de ahí. Y desde entonces, mi compañero no volvió a entrar a esa iglesia. Cuando me contó esto, no supe qué pensar, pero el morbo me ganó, y decidí investigar por mi cuenta. Mi familia tiene contactos en la iglesia por el trabajo que hacen mis padres. Así que comencé a preguntar, con cuidado, sin dar muchos detalles. Y así fue como encontré algo. Al parecer, esa figura sí existió, o existe. Y por un tiempo incluso estuvo expuesta al público en ciertos días. La conocían con un nombre que todavía me da escalofríos: el Cristo de carne. Y según la leyenda, está hecho con restos humanos. Sí, huesos reales. Y posiblemente piel también. Nadie sabe de quién. Nadie sabe por qué. Algunos creen que fue una ofrenda antigua. Otros dicen que es una imitación hecha por monjes que practicaban rituales extraños. Hay quien afirma que en realidad fue un castigo, que ese cuerpo fue de un hombre que se hizo pasar por santo, y lo condenaron a ser símbolo eterno de su engaño. Encontré algunas fotos, muy pocas, y muy borrosas, pero suficientes para hacerme sentir mal. La figura tiene detalles que no se ven en las imágenes religiosas normales. Las uñas, los tendones, todo parece demasiado real, como si ese cuerpo hubiera estado vivo, y aún conservara algo dentro. Mientras más leía, más mal me sentía. Me dolía la cabeza. Me temblaban las manos. Apagué la computadora y me fui a dormir. Al día siguiente, me dolía el pecho, y tenía una sensación como de haber inhalado polvo. Dicen que hay objetos religiosos que están malditos, que no son portales al cielo, sino ventanas a otra cosa, y que cuando rezas frente a ellos, no sabes a quién le estás rezando realmente. Desde entonces no he vuelto a buscar información sobre el Cristo de carne, pero siento que no fue casualidad que me contaran esto, que yo me metiera a investigar, que viera esas fotos. Siento que esa figura sigue ahí, en alguna bodega, en algún sótano olvidado, y que si alguien más la encuentra, algo va a pasar. Gato macabro, ten cuidado. Si decides contar esto, no muestres la imagen, no la busques, solo cuéntala. El Cristo que llora. Hola gato macabro. No sé si esto entre en la categoría de terror, pero lo que viví en ese internado fue una pesadilla. Te cuento mi historia tal cual la recuerdo, con un poco más de detalle. Soy de Celaya, en el estado de Guanajuato, México. Cuando tenía 15 años, mis padres decidieron enviarme a un internado católico ubicado en la sierra cercana a San Miguel de Allende. La gente lo llamaba el internado San Esteban. Era un lugar austero y antiguo. Según mis papás, ese internado era estricto, pero formativo, un sitio donde ponían en orden a chicos rebeldes como yo. El edificio estaba medio abandonado por dentro. Olor a humedad, techos altísimos con vigas de madera oscurecidas, y pasillos largos. Los sacerdotes y monjas que lo administraban parecían más preocupados por mantener la disciplina que por enseñarnos nada realmente útil. Todo giraba alrededor de la obediencia y el temor a Dios. A la menor falta, si llegabas tarde a misa, te negabas a rezar o discutías con algún maestro, te amenazaban con el peor de los castigos, el cuarto de reflexión. Ese cuarto estaba al fondo de un corredor poco iluminado, cerca de la capilla principal. Su mera mención nos ponía temerosos.
Era un salón viejo, con las paredes cuarteadas y un olor rancio, como libros húmedos y madera podrida. Tenía varios bancos de madera para rezar. En las paredes colgaban imágenes de santos, vírgenes y ángeles. Pero nada captaba tanto la atención como el Cristo enorme que dominaba la pared principal. No era un Cristo común. Para empezar, medía casi 2 metros, tallado en madera oscura. Llevaba una corona de espinas tan realista que parecía gotear sangre. Su rostro no transmitía esa mezcla de sufrimiento y compasión que solemos ver en otras imágenes religiosas. Este Cristo parecía estar enfadado. Sus ojos tallados miraban con rencor, como si nos juzgara. A mí me mandaron por primera vez un viernes, después de que me negué a participar en la clase de catecismo. El sacerdote me llevó hasta la puerta, me dijo que rezara y reflexionara sobre mi actitud. Luego cerró con seguro desde afuera, dejándome completamente solo. Al principio, me sentía más enojado que asustado. Empecé a rezar por inercia, sin mucha fe, pero poco a poco me invadió un extraño desasosiego. Escuché algo parecido a un sollozo. Era un llanto suave. Pensé que sería el viento. Pero mientras más rezaba, más fuerte se oía aquel llanto. Me levanté, y con la poca luz que daban las velas, revisé cada rincón del cuarto, los bancos, debajo de la mesa de madera donde a veces nos ponían a escribir oraciones. Nada. Solo estaba ese Cristo enorme en la pared. Noté que el sonido se había detenido. Parecía que lo que fuera que estuviera llorando había decidido callar en cuanto me puse a buscarlo. Me acerqué a la imagen, intrigado. Entonces sentí un leve soplo detrás de mí, como una respiración. Me giré en seco, pero no había nadie. Cuando volví a mirar al Cristo, juro que vi un hilo rojo bajar por su mejilla de madera, como si fuera una lágrima de sangre. Quise gritar, pero no pude. Cuando por fin reaccioné, corrí a la puerta y la golpeé con todas mis fuerzas, pidiendo que me sacaran. Nadie abrió hasta 2 horas después. Salí sin decir palabra. Unos días después, mi amigo Hugo, que también era de Celaya pero no lo conocía hasta que llegué al internado, se acercó con un pálido que daba miedo. Le temblaban las manos. Me confesó que también lo habían llevado al cuarto de reflexión. Dijo que había sentido lo mismo, un llanto, un murmullo. Pero que en su caso, el Cristo movió uno de sus brazos, como si fuera a bajar de la cruz. Hugo corrió hacia la puerta, y gritó hasta quedarse afónico. Aquello fue suficiente para que los dos nos prometiéramos mutuamente no volver a pisar ese cuarto. A partir de ese momento, las cosas empezaron a ponerse aún más raras. Hugo y yo nos despertábamos con marcas en los brazos y moretones en las piernas. De noche, se oían pasos en los pasillos cuando todo el mundo dormía. Una vez, encontramos a otro muchacho de rodillas en medio del patio, rezando con la mirada perdida. Temblaba, suplicaba perdón. Le preguntamos qué había pasado, pero solo repitió que el Cristo le habló. El ambiente se volvió tan aterrador que Hugo y yo planeamos escaparnos. Una noche, esperamos a que las luces se apagaran y nos trepamos por la barda trasera, con la certeza de que no queríamos pasar ni un día más ahí dentro. Terminamos vagando por los pueblos, pidiendo limosna o robando para comer. Pero preferíamos eso a seguir con el terror del internado. Con el tiempo, las cosas no fueron bien para ninguno de los dos. Hugo nunca pudo quitarse de encima la angustia de aquellas noches. Tenía pesadillas recurrentes. Hace 3 años, Hugo se quitó la vida en un cuartito rentado en las afueras de Querétaro. Yo no sé si todo fue real o si nos volvió locos ese lugar. Pero desde entonces, no puedo entrar a ninguna iglesia. Me da miedo ver los ojos del Cristo. Gracias por leer mi historia, gato macabro. No la conté para que me crean. Solo necesitaba sacarla. ¿Por qué ese llanto? A veces lo sigo escuchando cuando intento dormir. Los dientes en el cuadro de la Virgen. Hola gato macabro, soy Valentín, uno de tus seguidores, y tengo una experiencia bastante inquietante que quiero compartir contigo. Todo comenzó hace unas semanas, cuando encontré a muy buen precio un antiguo cuadro de la Virgen María en un mercadillo de antigüedades. El vendedor me lo ofreció casi regalado, y su sonrisa extraña debió haberme alertado, pero la curiosidad fue más fuerte que mis presentimientos. Llevé el cuadro a casa y me sentía orgulloso de mi adquisición. La pintura mostraba a la Virgen con un semblante serio, casi melancólico, pero lo que me cautivó fue el marco, un borde dorado, pesado, con ornamentos que parecían esconder relieves extraños. Apenas lo colgué en la pared del pasillo, un escalofrío me recorrió la espalda, aunque pensé que era simple sugestión.
La primera noche no noté nada raro, sin embargo, a la siguiente madrugada me sobresaltó un golpe. Cuando encendí la luz, descubrí el cuadro en el suelo y el marco partido en dos. Lo recogí con cuidado y comencé a revisar los pedazos, pensando en cómo repararlo. Fue entonces cuando encontré algo incrustado entre la madera resquebrajada. Parecía un pequeño objeto duro, casi como una astilla gruesa. Lo acerqué a mis ojos y me di cuenta de que era un hueso. O al menos algo que se le parecía demasiado. Desde esa noche, mi vida cambió. La energía de mi casa se volvió cada vez más oscura. A veces, al caminar por el pasillo, sentía una presencia justo detrás de mí, como si el cuadro, aunque ya estaba roto, siguiera proyectando una mirada vigilante. Llegué a escuchar sonidos que parecían murmullos, y en una ocasión juraría haber visto una mano huesuda atravesar la pared, en el punto exacto donde había estado colgado el cuadro. Intenté deshacerme de esos restos. Y del hueso misterioso, los saqué de casa, los metí en una bolsa, y los arrojé a un contenedor lejos de mi vecindario. Sin embargo, al día siguiente, encontré la misma bolsa en mi puerta, con el marco astillado, y aquella pequeña pieza ósea dentro, como si alguien hubiera querido regresármela. Lo peor sucedió el fin de semana pasado. Me desperté en la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Tenía la boca seca. Al voltear hacia la pared, vi que sobre el yeso blanco se proyectaba una figura, con una silueta semejante a la de la Virgen del cuadro, pero con un rostro deformado y sin ojos. Sentí que me faltaba el aire, y que mis extremidades se entumecían. Desde entonces, no logro dormir bien. He intentado bendecir la casa, quemar incienso, incluso pedí a un sacerdote que viniera a orar. Pero nada ha funcionado. Sigo escuchando esos murmullos, y cada vez que paso por el pasillo, mi respiración se acelera y mi vista se nubla, como si algo se esforzara en robarme el aliento. Siento que el cuadro, o lo que sea que habitaba en él, sigue aquí, en la penumbra, alimentándose de mi miedo. Esta es mi historia, y la comparto para que tengan cuidado. Hay objetos con historias macabras, no metan cualquier imagen a su casa. Ojalá mis palabras lleguen a todos tus oyentes y puedan entender que, a veces, lo más aterrador se esconde tras la aparente devoción de un simple retrato. Si estás pensando en llevar algo así a tu hogar, recuerda mi experiencia. Y lo mejor es bendecir las figuras en la iglesia. Hello? La imagen que me sonrió. Hola gato macabro. Esto me pasó cuando tenía como 8 años. Fue durante las vacaciones de Semana Santa. Estábamos quedándonos en casa de mi tía. Ella es muy católica. De esas personas que tienen cuadros, veladoras e imágenes por toda la casa. Especialmente en su altar. Uno grande, colgado en la pared del fondo del pasillo, con santos, cruces, y una imagen enorme de la Virgen María. Yo era muy miedosa. Todo me asustaba. Mi hermana me decía cosas para darme miedo y lo lograba. No me gustaba quedarme sola, ni ir al baño de noche, como muchos niños. Todo lo oscuro me daba escalofríos. Durante Semana Santa había notado que algunas personas cubrían sus imágenes religiosas con sábanas. Decían que era por respeto, o porque en esos días no se debía ver a los santos. Yo no entendía muy bien por qué, pero sí recuerdo que mi tía no lo hacía. Ella decía que eso no le gustaba, que no había razón para taparlos, que si eran santos, no había nada que temer. Una noche, creo que era jueves o viernes santo, todos estaban afuera de la casa, sentados en la banqueta, platicaban, comían semillas y dulces, tomaban el fresco como era costumbre. A mí me dieron ganas de hacer pipí, así que entré sola. El baño estaba al fondo, casi frente al altar. Como siempre me daba miedo. Dejé la puerta entreabierta. Sentía que así me iba a dar menos miedo. Me senté, pero no dejé de ver el altar. Le tenía miedo, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirarlo. Le pedí a Dios que no se me apareciera nada, que no saliera un payaso, ni Chucky, ni algo de las películas de miedo. Y fue ahí, justo cuando estaba sentada, mirando hacia el altar, que lo vi. Una de las imágenes, no sé cuál exactamente, pero estaba en la parte media del altar. Empezó a cambiar. Su rostro se desfiguró. Los ojos se hicieron más grandes. La boca se alargó. Y me sonrió. No una sonrisa bonita. No. Era una risa burlona. Macabra. Como si se estuviera riendo de mí. Como si supiera que estaba sola. Me paralicé. El corazón me latía como loco.
Dejé de hacer pis. Me subí al short como pude. Y salí corriendo. Crucé toda la casa. Salí a la calle sin decir nada. Me quedé al lado de mi familia. Pero no hablé. No dije ni una palabra. Porque sabía que no me iban a creer. Iban a pensar que era imaginación mía. Que era por miedosa. Pero yo lo vi. Y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Esa noche no dormí bien. Sentía que alguien me observaba. Soñé con esa sonrisa. Me despertaba sudando frío. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que pasó al día siguiente. Ya era noche. Estábamos todos en la casa. Cuando se escuchó un golpe. Venía del altar. Fuimos a ver. Y una de las imágenes se había caído. Era la Virgen Grande. La que estaba arriba. Había caído encima de las otras figuras. Pero ninguna otra se rompió. Solo una. La que me había sonreído. La cabeza estaba partida. A un lado. El cuerpo intacto. Como si la hubieran arrancado. Las otras figuras estaban completamente bien. Como si nada hubiera pasado. Como si algo o alguien hubiera elegido esa imagen en específico. Mi tía solo dijo que tal vez se aflojó. Que seguro fue el viento. Pero no había corriente de aire. Las ventanas estaban cerradas. Nadie había tocado el altar. Nadie se explicó cómo se cayó. Ni por qué justo esa. Desde entonces, cada vez que veo un altar, me da miedo. Siento que los ojos de las imágenes me siguen. Que si me quedo mucho tiempo viéndolas, algo se va a mover. Nunca volví a quedarme sola frente a un altar. Y hasta el día de hoy, no sé si fue mi imaginación. O si de verdad pasó algo más. Quizás algo se metió en esa imagen. Y me sonrió. Gracias por leer mi historia, Gato Macabro. Tal vez alguien más ha visto cosas parecidas. La cruz que cambia su mirada. Hola, Gato Macabro. Alguna vez escuché que las imágenes religiosas que llegan a dar miedo e incomodidad puede que estén poseídas. Y que se alimentan de los rezos, o alabanzas que la gente les hace, y de ahí toman fuerza. Dicen que esas presencias pueden ser almas en pena, seres de bajo astral, entes o demonios. Y te escribo para compartir algo muy aterrador. Han pasado 5 años desde aquel día, pero la imagen de lo que vi, sigue grabada con una claridad aterradora. Todo sucedió en el pueblo donde viven mis abuelos. Ellos tienen una casa modesta, al lado de la vivienda de unas tías mías. Es un lugar tranquilo. Mi abuela, desde que tengo uso de razón, ha sido muy devota. Siempre lleva un rosario en la bolsa de su delantal, y tiene la casa llena de imágenes religiosas, estampitas, crucifijos, estatuillas de santos y vírgenes. Dice que cada una tiene un significado especial, que son protectoras y que la han acompañado en momentos difíciles. Entre todas esas imágenes, había una particularmente curiosa, una cruz cuadrada, algo pesada, hecha de un material que parecía yeso. Por un lado, tenía el rostro de la Virgen de Guadalupe, y por el otro, el de Jesús. Mi abuela solía colocarla en una repisa de madera cerca de la entrada, junto a un ramo de flores artificiales. Según ella, la había comprado durante una peregrinación que hizo con un grupo de señoras de la iglesia, cuando era joven. Nunca se separó de esa pieza, a pesar de que varios familiares le decían que no se veía normal. Ella respondía que no importaba, que lo valioso era la fe con la que se adquieren las cosas. Un día, a eso de las 4 de la tarde, llegó de visita un padre de la diócesis vecina. No era un sacerdote ordinario. La gente decía que se dedicaba a recorrer los pueblos para bendecir y revisar las imágenes religiosas, ya que, según él, muchas podían estar hechas con malas intenciones o cargadas de energías negativas. Nadie sabía realmente si era un exorcista, un especialista o simplemente un cura muy ferviente. Lo cierto es que se presentó con una pequeña Biblia, una estola morada y una mirada intensa que infundía respeto. Cuando mis abuelos le abrieron la puerta, lo invitaron a pasar a la sala principal. Teníamos curiosidad por ver cómo reaccionaba ante tantas figuras religiosas, muchas de las cuales llevaban años ahí, sin que nadie las tocara más que para sacudirles el polvo de vez en cuando. El padre comenzó a pasar lentamente de un objeto a otro, murmurando oraciones en voz baja. Todo iba bien, hasta que llegó a la cruz cuadrada. Se detuvo y guardó silencio. Se acercó a la repisa, como si temiera tocar la pieza. Luego se santiguó y dijo con voz grave: «Esto no es de Dios». El ambiente se puso tenso de inmediato. Mi abuela frunció el ceño, confundida. Ella le preguntó qué quería decir con eso, pero él no respondió. Solo repitió: «Esto no debe estar aquí». Acto seguido, y sin pedir permiso, tomó la cruz con ambas manos.
Me acuerdo de que en ese momento me fijé en cómo le temblaban ligeramente los dedos, como si la estuviera sosteniendo con miedo. Se dirigió a la puerta y salió a la calle. Todos lo seguimos. Mi abuela estaba indignada. Decía que nadie tenía derecho a llevarse su cruz. Ante la mirada atónita de todos, el padre levantó la cruz por encima de su cabeza y la estrelló contra el suelo con toda su fuerza, y la cruz se partió en varios pedazos. Lo que sucedió me dejó impresionada. En el momento en que la cruz quedó hecha añicos, los rostros de la Virgen y de Jesús cambiaron. Y no me refiero a que se rompieron y quedaron deformados, sino que sus expresiones se transformaron de manera inquietante. Ya no se veían tristes ni serenas, ahora tenían una mueca burlona, una sonrisa deformada que parecía reírse de todos los que estábamos ahí. Sus ojos reflejaban una malicia tan pesada que todos retrocedimos. Mi tía soltó un grito al ver el cuadro. El padre, muy alterado, empezó a rezar. Nadie se atrevía a tocar los pedazos del cuadro en la tierra. Finalmente el padre se inclinó y recogió los pedazos con cuidado, sin dejar de rezar. Los puso en una bolsa de plástico negra que sacó de la maleta que traía. Dijo que pensaba quemarlos y que, por el bien de todos, no debíamos contar a nadie lo que acabábamos de presenciar. Desde ese día, la vida en casa de mis abuelos cambió drásticamente. Mi abuela, tan aferrada a su colección de imágenes, decidió guardar casi todo en cajas. Solo dejó fuera unas cuantas estampas y crucifijos muy sencillos, de los cuales conocía perfectamente su origen. Mis tías también tuvieron sus propias experiencias. Alguna vez escucharon crujidos extraños en la noche, o vieron, de reojo, una silueta junto a la repisa vacía. Nunca supimos el nombre real del padre que vino a revisar las imágenes. Mi abuela me enseñó a rezar desde niña, y todavía creo en la fe, pero también aprendí que no todo objeto que se viste de santos o vírgenes es necesariamente bueno. Por primera vez me atrevo a contar la historia completa, tal como sucedió, con la esperanza de que si alguien más ha pasado por algo similar, sepa que no está solo. Gracias por leerme, Gato Macabro. Mando un saludo afectuoso a toda tu comunidad. La Virgen que lloró sangre. Hola Gato Macabro. Esta historia me marcó para siempre. La cuento con respeto porque involucra a mi madre. Que en paz descanse. Y porque lo que vi ese día fue real. No me lo contaron. No lo soñé. Lo vi con mis propios ojos. Y jamás lo he podido olvidar. Yo tenía como 8 años. Mi mamá era una mujer muy devota. Creía profundamente en Dios. Siempre estaba en grupos de oración. Ayunaba. Iba a misa. Y se reunía con otras mujeres creyentes para rezar. Un día me dijo que íbamos a ir a la casa de una amiga suya, porque iban a recibir a una imagen de la Virgen que estaba en peregrinación. Eso significa que la figura va de casa en casa, familia por familia, por todo el país, para que todos tengan oportunidad de rezarle y tenerla unos días en su hogar. Según esto, esta imagen en particular era muy especial, porque concedía milagros, y porque había casos documentados de que lloraba. Llegamos a la casa de la amiga. Era una casa cálida, de esas donde huele a café y pan dulce. Nos sentamos. Ellas platicaban. Reían. Se notaba que se conocían bien. Después de un rato decidieron que era hora de empezar a rezar. Yo no quería estar ahí. Me aburría. Así que le pedí a mi mamá su teléfono. En ese tiempo tenía un Sony Ericsson de esos que se doblaban. No tenía muchas funciones. Solo un juego básico. Pero me entretuve. Mientras ellas rezaban. Yo jugaba. Pero también las observaba. Me llamaba la atención cómo cerraban los ojos. Cómo se balanceaban hacia adelante y hacia atrás. Y cómo algunas empezaron a llorar. De pronto, todo se volvió más tenso. Comenzaron a hablar en lenguas. O al menos eso fue lo que dijeron. Mi mamá me había explicado antes que algunas personas tienen lo que se llama carismas. Dones espirituales. Uno de ellos es el de las lenguas. Según la iglesia, no es algo voluntario. Las personas no entienden lo que dicen, pero entran en una especie de trance, y hablan fluidamente en otro idioma, algo que no pueden controlar. El ambiente se volvió muy pesado, lo juro. El aire se sentía denso. Yo me puse nerviosa. Dejé de jugar, y quise concentrarme en la pantalla del teléfono, pero no podía. Algo me jalaba la mirada. Volteé hacia la figura. Estaba en una mesita, rodeada de velas, con flores frescas. Era de cerámica. No muy grande. Y entonces la vi. La Virgen estaba llorando. Pero no eran lágrimas normales.
Estaba llorando sangre. Sí, sangre. Lo vi con claridad. Gotas rojas bajando por sus mejillas. No era agua. No era pintura. Era espesa. Oscura. Y parecía salir de sus ojos lentamente. Me quedé paralizada. Me sudaban las manos. No sabía si llorar o salir corriendo. Me tapé la boca con una mano. Y no dije nada. Pero las demás mujeres sí lo vieron. Y lo tomaron como un milagro. Sacaron un pañuelo. Y empezaron a recoger las lágrimas. Una por una. Cada una tomó una gota. Lo hacían con mucho cuidado. Como si fuera algo sagrado. Mi mamá también lo hizo. Y esa lágrima. Todavía la tengo. Está guardada en una cajita de oro que era de mi mamá. Ella la conservó hasta el día que falleció. Y ahora yo la tengo. Ese día quedó grabado en mi memoria. Porque cuando terminó todo, me acerqué otra vez a la figura. Me aseguré de que lo había visto bien. Las lágrimas seguían ahí. Ya secas. Pero marcadas. Como si la figura hubiera llorado de verdad. Le tomé una foto con el celular de mi mamá. Quería mostrársela a mi abuela. Porque pensé que no me iba a creer. Pero el celular se perdió. Con el tiempo. Nadie supo qué pasó con él. Nunca encontré su imagen. Hoy tengo 21 años. Pero sigo recordando esa tarde como si fuera ayer. No sé si fue un milagro. O si fue otra cosa. Pero algo pasó ahí. Algo que no he vuelto a ver en mi vida. Y aunque intento encontrarle una explicación lógica, no puedo. Porque las imágenes de cerámica no lloran sangre.